Bien, saludos para todos, Dios los continúe bendiciendo. Acompáñenme por favor en su Biblia a Lucas capítulo 24. Vamos a estar en los versos 13 al 35, Evangelio según Lucas, capítulo 24, verso 13 al 35. Este pasaje de la escritura allí, la Reina Valera le coloca un título: En el camino a Emaús. Dice la escritura allí, leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, por tu salvación, por enviar a tu Hijo, Señor, a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, Señor, pero más aún, Padre, por resucitar a tu Hijo de los muertos, porque su resurrección es la garantía de que aquellos que estamos en Él resucitaremos también, Padre Santo. Te presentamos este tiempo y te pedimos que lo use para tu gloria y lo use para tu honra, Padre Santo. Mira nuestro corazón, mira nuestras vidas, Señor. Que tu palabra pueda penetrar hasta lo más íntimo. Que tu palabra, Señor, pueda generar el cambio, Padre, que se requiere para ser salvo. Si tenemos corazones acá que no han sido regenerados, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esta señora, Padre bueno, que pasó a la eternidad contigo, Padre bueno. Que se apropió, Señor, de la resurrección, Padre. Padre, te presentamos este tiempo y te pedimos que lo use para tu gloria y lo use para tu honra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como habíamos dicho, el tema hoy es la resurrección. Y este pareciera ser un tema obligado, ¿verdad? Y la resurrección, la tradición,
celebra la resurrección precisamente el día de hoy, ¿verdad? Pero como les decía ahorita, nosotros los creyentes celebramos la resurrección todos los días y específicamente todos los domingos celebramos nosotros la resurrección. Y más aún cuando la razón por la cual la iglesia se reúne los domingos es la resurrección, ¿verdad? La iglesia primitiva empezó a reunirse los domingos a partir de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Las reuniones empezaron a hacerse los domingos, aunque muchos han aseverado y han querido enseñar que nosotros honramos el domingo por causa de Constantino. Pero como hemos visto en la historia en otras ocasiones, la iglesia se reunía 3 siglos antes de que existiera Constantino. Ya el domingo estaba reservado para ser el día en que la iglesia se reúne a adorar. Y la causa principal es que Jesús resucitó el domingo. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo cuando nos reunimos los domingos. La tradición celebra para esta fecha, hace un gran énfasis, no en la resurrección, sino en la crucifixión. El gran énfasis se hace en la crucifixión. De hecho, muchas empresas no abrieron el viernes. Sin embargo, hay muchas empresas hoy que están abiertas. O sea, se hace énfasis en la crucifixión, se hace énfasis en la muerte de Cristo, pero no se hace un énfasis tan marcado en la resurrección. Y ese es el énfasis que hace la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, cuando se reúne y celebra su servicio los domingos. Cristo resucitó el domingo. Ahora, esto no implica que el día sea más importante que nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es que estamos utilizando ese día para conmemorar eso que sucedió, ¿verdad? Para conmemorar ese gran evento. Un evento que traspasa en importancia todos los portentos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento nosotros vemos el mar abierto para que el pueblo pasase en seco, si en el Antiguo Testamento nosotros vemos personas ser sanadas de lepra, si en el Antiguo Testamento nosotros vemos un sinnúmero de prodigios y de cosas que se hicieron, pero la resurrección fue un antes y después de la historia. Por eso, si usted va a la historia, literalmente, la historia dice, ¿verdad? En cada capítulo que nosotros vemos, observamos que la historia universal dice AC y DC, antes y después de Cristo, antes y después de la resurrección de Cristo. De manera que la resurrección conmovió los cimientos no solo de las vidas humanas, no solo del mundo, sino de las páginas de la historia. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante que nosotros honremos esto y que creamos esto? ¿Por qué es importante? Y nosotros podemos ir, si ustedes me acompañan, a 1 Corintios capítulo 15, 12 al 19. Si usted me acompaña allí, a 1 Corintios capítulo 15, 12 al 19, notamos un planteamiento que Pablo hace. Pablo hace un planteamiento, el cual es un ejemplo, ¿verdad? Si no hubiese resurrección. Nosotros podemos partir de ese pasaje y ver la importancia de la resurrección. Dice la Escritura, el versículo 12 de 1 Corintios capítulo 15, dice Pablo: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, es decir, los que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, los enemigos del cristianismo, mis hermanos, saben la veracidad de los hechos en cuanto a Cristo, ¿verdad? Y que esos hechos en cuanto a Cristo penden, su genuinidad, su importancia,
dependen de la genuinidad, de la veracidad de la resurrección. La resurrección es el sello de veracidad, de autenticidad del cristianismo. Si no hubo resurrección, sencillamente el cristianismo es una mentira. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él no está afirmando, él está planteando. En caso de que no haya resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿verdad? Si Cristo no murió en la cruz del Calvario, y esto está en la historia, y esto está, ¿verdad?, verificado, y partió la historia en un antes y un después. Pero si Cristo no resucitó, ¿verdad?, a lo largo de la historia, nosotros hemos estado entonces perdiendo nuestro tiempo. Si esta gente tiene razón y los muertos no resucitan, y Cristo no resucitó, entonces dice la Escritura aquí que vana es nuestra predicación. ¿Qué significa que vana es nuestra predicación? Que es vacía, que no tiene sentido, que vana es nuestra fe, que no tiene sentido, que en otras palabras, como decíamos la semana pasada con relación a otra cosa, si no hay resurrección, la fe cristiana es un disparate. Eso es lo que estamos diciendo en español. Y nosotros tenemos 2000 años, más de 2000 años, perdiendo el tiempo. Y los que murieron en Cristo se perdieron si Cristo no resucitó. Eso es para que usted entienda cuál es la importancia de la resurrección. Todo el relato cristiano, judío-cristiano, como usted quiera llamarle, carece de sentido y de importancia si le sacamos la resurrección al cristianismo. Si Cristo no resucitó, nosotros somos promotores de mentiras. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Y si aún estamos en nuestros pecados, esto significa que nosotros vamos a perecer. Eso significa que no hay salvación para nosotros y que los que murieron tampoco se salvaron. Este es un caso claramente hipotético, ¿verdad? Pablo está haciendo una hipótesis, él está poniendo un ejemplo. Si fuese así, entonces nosotros somos los más dignos. Utiliza una palabra, conmiseración. Esta palabra significa lástima. Si Cristo no resucitó, nosotros somos dignos de lástima, dignos de pena. El mundo nos va a mirar y se va a reír, y va a decir, mira esta gente, todo el tiempo proclamando y diciendo, mira, esto era una mentira. O sea, vamos a hacer el acto de reír, digno de lástima, digno de burla, si Cristo no resucitó. Ahora, esta sería la tragedia más grande de la historia humana. La tragedia más grande de la historia humana sería que Cristo no haya resucitado. Ahora, mis hermanos, ¿cómo nos pondría a nosotros este planteamiento de ser cierto? ¿Cómo estarían nuestros corazones, verdad? ¿Dónde estaría nuestra esperanza si no hubiese resurrección? Estaríamos tristes, estaríamos angustiados. ¿Cómo se siente uno cuando alguien le miente? Decepcionado. O sea, los diferentes sentimientos que estarían en nuestro corazón serían indescriptibles. Ahora, este planteamiento de Pablo nos permite entender a nosotros, los discípulos, no estamos lejos del pasaje que leímos, nos permite entender cómo se sentían los discípulos ese domingo. Cómo se sentían ellos cuando todavía ellos no tenían la certeza de que Jesús había resucitado. Si usted va al versículo 13 del pasaje que leímos, la Escritura dice allí, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estos 2 discípulos, tal y como dice acá, venían de regreso de Jerusalén. O sea, ellos venían de Jerusalén, no había pasado nada. Ya habían pasado todos los acontecimientos de la semana, que hoy en la tradición se les llama Santa, y no había pasado nada. Y ellos iban caminando, iban conversando a pie, unos 11 kilómetros hacia un lugar llamado Emaús. Era normal que la gente cruzara, que la gente caminara, que la gente andara a pie, y ellos venían hablando ¿de qué? De los acontecimientos más recientes, de lo que había acontecido, de lo que había consternado a toda la comunidad. Hablaban de esos acontecimientos que habían ocurrido esta semana. Y esa frase que aparece ahí, todas aquellas cosas, hace una referencia, obviamente, a los sucesos de esa semana. Hay autores, cuando digo hay autores me refiero a teólogos, a estudiosos de la Biblia, que citan la entrada triunfal el día lunes. La tradición la cita
el día domingo, ¿verdad? Y le llamamos Domingo de Ramos. Y la tradición le llama entonces a esa semana, que es la semana de la Pasión, que empieza conforme a la tradición el Domingo de Ramos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, ya sea lunes, domingo, como sea, ese día de la entrada triunfal? Bueno, que Cristo llega montado en un pollino, montado en un burrito, hace su entrada a Jerusalén y es recibido como rey, es recibido como Mesías. Y cantan entonces Hosana en las alturas, ¿verdad? Y empiezan a cantar el título del himno que nosotros cantamos acá. La semana empieza con eso. Sin embargo, mis hermanos, luego de que pasa esto, al siguiente día, Jesús está en el templo, hace un azote de cuerda. En Juan capítulo 2, versículo 3 al 17, podemos encontrar eso. Están los cambistas, están la gente ahí en el templo, están haciendo mercadería en el templo. Y en el capítulo 2 de Juan, versículo 13 al 17, Jesús llega y dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Eso después de la entrada triunfal. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados, ya estaban negociando. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció, monedas, los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de su casa me consume. Entonces, los siguientes días de la semana, miércoles y jueves, sucedieron otras cosas, ¿verdad? Trataron de apresar a Jesús, pero todavía su hora no había llegado, y era lo que Olga mencionaba ahorita, ¿verdad? Sin embargo, Jesús salía en medio de ellos y ellos todavía no podían echarle mano, porque todavía no era su hora. Pero llegó la noche del jueves. Y en la noche del jueves, entonces vino el arresto, ¿verdad? Fue arrestado, posteriormente ahí llega el juicio falso, que el pacto de Caifás y todo lo demás, y luego la crucifixión, la muerte y el sepelio o el entierro de Cristo. O sea, estos acontecimientos se dieron en esta semana. Ellos vienen hablando de todas estas cosas, de todo esto que sucedió, ¿verdad? Estaban comentando todos estos sucesos, pero también estaban angustiados. ¿Por qué? Porque habían perdido todas sus esperanzas. Habían perdido todas sus esperanzas, porque sus esperanzas estaban centradas en Cristo, en ese que había muerto, pero que todavía no había resucitado. Dice el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban, iban caminando, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Porque ellos estaban conversando, pero estaban tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿cómo es que tú no sabes esto que ha trastornado toda esta comunidad? En otras palabras, ¿y dónde es que tú estás metido? Cuando una noticia ha rodado mucho, mis hermanos, sobre todo en nuestros días que tenemos tantos medios, y de repente aparece una persona que dice: ¿pero qué es lo que está pasando? Y tenemos la semana entera bombardeándonos por todos lados, por las redes sociales, todo el mundo lo sabe, todo el mundo habla de ello, pero aparece alguien que no sabe qué es lo que está pasando. Nosotros nos vamos a sorprender. ¿Y dónde es que tú estás? ¿Dónde es que tú vives? Si la República Dominicana entera sabe de eso. Entonces, es un contexto parecido, ¿verdad? A ellos les pareció extraño que este forastero, que este desconocido que se había sumado a ellos en su caminata, no supiera lo que había acontecido durante esta semana. Entonces, en el verso 19 dice: entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y es posible, obviamente, porque estaban tristes, que mientras ellos pronunciaban estas palabras, ¿verdad?, su tono fuese un tono de personas que estaban acongojados. Y posiblemente hasta sus ojos estaban llenos de lágrimas. Porque esta gente estaba angustiada. Porque habían perdido
libertad física y no una libertad espiritual. Ellos pensaban que Jesús le iba a libertar del yugo de los judíos, pero no estaban pensando en el tema de la resurrección. Estaban pensando en un libertador político. ¿Cómo usted sabe eso? Versículo 21. Pero nosotros esperábamos, ¿qué era lo que ellos esperaban? Que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En otras palabras, sucedieron todas estas cosas y no ha acontecido nada. No ha pasado nada. Sus esperanzas estaban frustradas, mis hermanos. Ellos no estaban pensando ni siquiera de forma remota en la posibilidad de la resurrección. Se habían olvidado de eso. Sin embargo, las mujeres habían ido el domingo temprano al sepulcro. Y no porque ellas tuvieran esperanza de que Jesús había resucitado, sino porque la costumbre indicaba que ellas tenían que llevar ciertas especias y ciertos elementos para preparar el cuerpo. Esto era parte de la tradición. Y dice Lucas 24 en el versículo 1, este mismo pasaje, pero el versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ahora, esto que ellos están diciendo, que algunas mujeres fueron al sepulcro, en el versículo 22, mientras ellos hablan con este forastero, que ellos no saben que es Jesús, ellos dicen, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Note que aún con esta información extra que ellos tienen, ellos siguen dudando. Si a las mujeres fueron al sepulcro, trajeron una información, la dijeron, fueron los demás discípulos, fue Pedro, fue Juan, y vieron que el sepulcro estaba vacío. Sin embargo, esas personas aún están tristes. Estas personas aún están dudando. Note lo que dice el forastero, que hasta ese momento todavía ellos no saben que es Cristo, en el versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía, ¿verdad? Y aquí Jesús está mostrando un principio sumamente interesante. ¿Qué es lo que le está abriendo para que ellos entiendan? Está abriendo las escrituras, está abriendo la palabra de Dios, mis hermanos. Y la palabra de Dios es que va a informar nuestros corazones. La palabra de Dios es que nos va a permitir a nosotros aclarar, conocer lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Cuál era la brújula que ellos debían seguir? Jesús le dice, oh insensatos, ustedes no pueden entender todo lo que los profetas han dicho. O sea, todas las informaciones estaban ahí, pero ellos no las entendían. Ellos no estaban mirando la Biblia. Ellos estaban mirando sus emociones, ellos estaban mirando sus pretensiones políticas. Ellos estaban mirando como hoy, por ejemplo, qué presidente gana o qué presidente pierde, qué partido sube o qué partido es mejor, ¿verdad? ¿Con quién estamos mejor? Ahí estaban sus intereses. Sin embargo, ellos no estaban mirando a Cristo desde el punto de vista de lo que la Escritura decía de Cristo. Sus ojos estaban velados. Ellos estaban pensando en un bienestar político y habían perdido de vista lo que las Escrituras decían de Cristo. La muerte de Cristo, mis hermanos, desde su perspectiva y al ver esta tristeza que ellos tenían, constituía una derrota. Era una derrota para ellos. Ahora, mis hermanos, hubiese sido una derrota la muerte de Cristo si Cristo no hubiese resucitado. Lo que garantiza que el cristianismo, ¿verdad?, es la verdad, es la palabra del Señor, es que Cristo resucitó. Sin resurrección no hay cristianismo, sin resurrección no hay vida eterna, mis hermanos. La resurrección es la base de la fe cristiana. Por eso se ha buscado a lo largo de la historia desacreditar la resurrección. Así que estos discípulos siguen caminando con este hombre y llegan a su destino.
y le ofrecen hospitalidad a este extraño, ¿verdad? Y le invitan a quedarse en el verso 28 en adelante. Llegaron a la aldea donde iban y dice la escritura ahí que él hizo como que iba más lejos. Sin embargo, ellos le obligaron a quedarse porque ellos entendieron que ya estaba tarde y el día ya había declinado, y él entró y se quedó con ellos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando él entra a la casa de estas personas y se queda con ellos? En los versículos 30 en adelante, gran sorpresa, ¿verdad? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. La costumbre, mis hermanos, era que el anfitrión era quien partía el pan. El anfitrión era quien iba a partir el pan. Jesús en ese momento no era el anfitrión. De hecho, ellos ni sabían que era Jesús. Sin embargo, a ellos se les olvidó todo eso. Esa gente estaba tan angustiada y tan triste que se le olvidaron su propia costumbre. Y quien parte el pan es Jesús. Y cuando Jesús parte el pan, entonces los ojos de ellos son abiertos. Y ellos ven que quien venía con ellos durante todo el camino era el Señor, ¿verdad? Mientras Jesús partía el pan, sus ojos espirituales fueron abiertos. Sin embargo, automáticamente lo vieron, desapareció de su vista. Y ellos entonces cambió su tono. Su corazón cambió de tristeza a gozo. Dice el versículo 32, y se decían uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Mis hermanos, quienes estaban cabizbajos, quienes estaban tristes, quienes habían perdido todas las esperanzas, ahora sus corazones rebosaban de gozo. Porque ahora ellos sabían, ahora ellos habían confirmado que Cristo ciertamente había resucitado. ¿Y qué es lo que ellos hacen a partir de ahí? Ahora ellos quieren compartir esa experiencia con los demás discípulos, ¿verdad? Y agarran y se van entonces. En los versículos siguientes nosotros observamos, ¿verdad?, que ellos entonces alcanzan a los demás discípulos. Jesús dio prueba ante ellos, ante esos discípulos, conjuntamente con ellos, porque mientras ellos hablaban, Jesús se interrumpe en medio de ellos y ellos se espantan. Piensan que Jesús es un espíritu, pero Jesús les da prueba de que Él no es un espíritu. Al punto de que Jesús se come un pescado. ¿Y qué más se come Jesús? Come pescado y come miel en medio de ellos, ¿verdad? Pues Jesús muestra las escrituras, abre el entendimiento para que ellos puedan comprenderla. Y les solta a ellos finalmente a no irse de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. En los versículos siguientes, versículo 50 en adelante, nos habla de la ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, mis hermanos. Obviamente, la resurrección y la ascensión trajo una gran cantidad, una gran avalancha de conversiones. Muchas personas conocieron al Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque la resurrección fue el sello de garantía de que estas cosas eran inequívocas, de que estas cosas eran verdad y que Jesús era quien Él decía ser, verdad. Y dice el versículo 53, y estaban siempre en el templo y alabando y bendiciendo a Dios. Amén, verdad. La vida de estos hombres, mis hermanos, tomó un giro. De ellos estar tristes y desesperanzados, ¿verdad? Entonces empezaron a llenarse sus corazones de gozo. La tumba vacía, mis hermanos, ha sido un testigo fiel y un testigo contundente de la resurrección a lo largo de más de 2000 años. A partir de ese momento, los verdaderos creyentes han estado dispuestos a morir por causa de su fe. Y no solo a partir de ese momento, en este mismo momento hay creyentes que están muriendo por causa de su fe. En la Escritura nosotros encontramos el caso del primer mártir en la Biblia. El caso de Esteban, Hechos capítulo 7, ¿verdad? El caso de Esteban. Esteban, mientras era apedreado, ¿qué veía Esteban en los cielos mientras era apedreado? Veía el cielo abierto y veía a Cristo sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y si Cristo estaba sentado a la derecha del Padre, fue porque había ascendido,
porque había resucitado. La resurrección de Cristo es la garantía de que tú y yo también vamos a resucitar. Ahora, mis hermanos, sin embargo, aunque hemos presentado, ¿verdad?, argumentos bíblicos con relación a la resurrección, el mundo presenta argumentos para desmeritar la resurrección. Y uno de esos argumentos, ¿verdad?, o algunos de esos argumentos son algunas teorías que se han colocado sobre la mesa para dar al trato de la resurrección como un fraude. Por ejemplo, una de esas teorías es conocida en la historia como la teoría del desmayo. La otra teoría para traer abajo la resurrección es que José de Arimatea se llevó el cuerpo. Y en tercer lugar, las autoridades romanas o judías se llevaron el cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, los discípulos se robaron el cuerpo. Y en quinto lugar, las mujeres se equivocaron de tumba. Ya, esta teoría está sobre la mesa para traer abajo que Cristo resucitó. Porque los enemigos del cristianismo saben que si desmoralizan la resurrección, el cristianismo entonces viene ¿dónde? Abajo, mis hermanos. Sin embargo, estas teorías son un poco inconexas y no tienen conexión con la realidad. Por ejemplo, la teoría del desmayo. ¿Qué es lo que plantea la teoría del desmayo? Bueno, que Cristo no murió en la cruz, sino que se desmayó en la cruz. Y que cuando Cristo se desmayó en la cruz y fue colocado en la tumba, entonces el fresco de la tumba y las especias y todas estas cosas lo revitalizaron. O sea, él se espabiló y dicen por ahí que él se fue a la India y que vivió durante todo ese tiempo en la India. Sin embargo, mis hermanos, nosotros tenemos que ver lo que pasó antes de la crucifixión con el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, el estado en el que Jesús estaba antes de la crucifixión era un estado completamente crítico, mis hermanos. ¿Por qué? Bueno, Jesús fue golpeado, fue azotado repetidas veces con un látigo romano. Páralo ahí. Con un látigo ceibano. No, con un látigo ceibano ni cuellano tampoco. Con un látigo romano. Y eso es importante. Un látigo romano. ¿Qué tenían los látigos romanos en la punta? Los látigos, todos saben lo que es un látigo, ¿verdad? Los látigos romanos, mis hermanos, en la punta tenían unos huesos de metal. Y esos huesos de metal, cuando lo lanzaban a la espalda de aquel que estaban castigando y venían detrás entonces y alaban, atraían la carne de esa persona. De manera que no estamos hablando de que se tomó un látigo y esta persona era moratada o tenía moretones en su piel simple y llanamente. Estamos hablando de que los huesos de esas personas que eran azotadas con estos látigos se veían a flor de piel. Estamos hablando de eso, mis hermanos. Entonces, no estamos hablando simple y llanamente de que Cristo fue azotado, sino que estamos hablando de que su cuerpo fue desmembrado repetidas veces. Más de ahí, también se incrusta en su cabeza una corona de espinas. Para muchos la corona es un adorno, pero una corona con mucha espina incrustada en su cabeza implica que tus sienes van a ser traspasadas con esas espinas. Implica dolor de cabeza, implica, entonces súmele a todo esto, mis hermanos, un hombre que ha sido desmembrado, un hombre que no puede ni siquiera llevar la cruz, otro tuvo que ayudarlo a llevar el peso de la cruz. Ahora vamos a sumarle entonces la crucifixión. Un hallazgo en la historia de una víctima de crucifixión revela la medida que tenían los clavos con los cuales los crucificados eran traspasados. Eran de unos 12 a 17 centímetros. Esto más o menos son 6 pulgadas y media. Si usted tiene nuestra medida más usada, de ahí a ahí, aparentemente un pie, ¿verdad? Estamos diciendo que un clavo vendría siendo de ahí a ahí más o menos, ¿verdad? Esos clavos traspasaron las muñecas de Cristo y esos clavos traspasaron también sus, ¿cómo se dice? Sus pies, ¿verdad? Digamos que fueron sus pies, que fueron traspasados. Entonces él es colocado en la cruz, luego de que fue golpeado, luego de que fue desmembrado, luego de que se le coloca esa corona de espina, entonces ahora es clavado. Y su sangre también sale a borbotones, mis hermanos, porque es traspasado luego por su costado. Un soldado le traspasa el costado. ¿Y qué es lo que sale del costado? Agua y sangre. ¿Y por qué sale agua y sangre? ¿Por
porque se habían agotado todas las reservas del cuerpo. Ya Jesús no tenía sangre, lo último que salió de su cuerpo fue eso. Entonces estamos hablando de una persona que ya no tiene sangre en su cuerpo. Y una persona que no tiene sangre en su cuerpo, que ha sido confirmado, puede desmayarse y luego colocarse en un lugar y pararse y salir como perro por su casa como que nada sucedió. Esta teoría simple y llanamente no tiene nada de sentido. En segundo lugar, José de Arimatea se llevó el cuerpo. José de Arimatea era el dueño de la tumba a donde Jesús fue colocado. José de Arimatea era un discípulo encubierto de Cristo. Era un discípulo encubierto porque él era miembro del Sanedrín, pero tanto él como Nicodemo eran discípulos encubiertos de Jesús. Ahora, ¿qué ganaba José de Arimatea con esconder el cuerpo para mentir? Si él era un discípulo y él lo que tenía era que creer. Si escondo el cuerpo, entonces lo que estoy convirtiéndome en un mentiroso. ¿Qué era lo que iba a ganar con eso? Si no había resurrección, no había vida eterna. Y si tú estás escondiendo un cuerpo, entonces tú estás encubriendo una mentira. La otra es que las autoridades romanas judías se llevaron el cuerpo. Y si las autoridades romanas y judías se llevaron el cuerpo, cuando los discípulos empiezan a proclamar la resurrección, ¿por qué las autoridades romanas o judías no sacan el cuerpo y dicen, miren el cuerpo aquí, ustedes están locos? Y ya, y fin de la historia, ¿verdad? Los discípulos se robaron el cuerpo. Ajá, pero y los discípulos mismos se iban a robar el cuerpo y luego iban a salir a proclamar la resurrección y iban a morir por una mentira. ¿Cuántos de ustedes se atreven a morir por algo que es mentira? Porque si ellos se llevaron el cuerpo, saben que no resucitó. Y van a salir, y van a ser crucificados de pies abajo, y van a ser aserrados como fueron aserrados algunos. Y van a morir por una mentira. ¿Hay alguien aquí capaz de morir por algo que sabe que es mentira? A lo mejor hay alguien, ¿verdad? Eso no es sensato, mis hermanos. Entonces, estas teorías simple y llanamente no tienen sentido. En quinto lugar, las mujeres se equivocaron de tumba, pero lo más fácil es eso. Si se equivocaron de tumba, las autoridades sabían dónde estaba la tumba correcta. Los discípulos sabían dónde estaba la tumba correcta. Esa no es la tumba. Cojan para acá, miren el cuerpo ahí, ya, fin de la historia. No hay resurrección. O sea, no ha habido manera de que la resurrección fuese desacreditada con éxito. Porque simple y llanamente, mis hermanos, Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Él resucitó y esa es nuestra garantía de que tú y yo también vamos a resucitar. La tumba de Mahoma, la tumba de Buda, la tumba de Confucio, están ahí, ¿verdad? Ninguno de ellos dividió la historia en un antes y un después. Todas sus tumbas están ahí con sus osamentas, con sus huesos. Sin embargo, la tumba de Cristo está vacía. Su cuerpo no está ahí, porque Él está en el cielo sentado a la derecha del Padre. Y un testimonio contundente de la resurrección son las apariciones de Cristo luego de la resurrección, ¿verdad? Jesús apareció a las mujeres cuando fueron allá. Esto está en Mateo 28, 5 al 10, en Marcos 16, 9 al 11. Pero también apareció a estos hombres con lo que Él hablaba. Ellos lo vieron, Él se disipó rápidamente, pero Él apareció a ellos. Y el simple hecho de que Él apareciera, que sus ojos fuesen abiertos, esos simples segundos, ¿verdad? Ese es un testigo contundente de la resurrección de Cristo. Pero no solo eso, Jesús también apareció a sus discípulos, luego apareció a más de 500 personas, ¿verdad? Y dice la Escritura en Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8, el apóstol Pablo escribe, dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, de esos 500 testigos, más de 500 testigos, aparte de los discípulos que Pablo habla, mientras Pablo está escribiendo estas personas vivían todavía. O sea, estas personas testigos vivos de que Jesús había resucitado. Los testigos vivos de que la resurrección era un hecho sin precedente y probado por todos lados, todavía vivían. Estaban vivos, mis hermanos. De manera, mis hermanos, que eran a su vez proclamadores de un mensaje autentificado por la resurrección de Cristo que ellos mismos testificaban. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, y el Evangelio de Juan fue escrito
por 2 testigos oculares de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y dice, mientras Lucas, por ejemplo, y Marcos se documentaron con testigos directos de los hechos. Dice la Escritura en Juan capítulo 11, versículo 25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún esté muerto, vivirá. Esa es la garantía, mis hermanos. Que si creemos en Él, aún estemos muertos, vamos a vivir. Cristo es el único que ofrece vida eterna, salvación, ¿verdad? Todo aquel que cree. Cristo es la garantía de que quienes morimos en Él, también viviremos en Él. Y Pablo lo explicó de la siguiente manera en Filipenses 1:25. Porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mis hermanos. De manera que la resurrección es la garantía inequívoca de que usted y yo, al igual que Cristo resucitó, también resucitaremos con Él. Así que si tú estás aquí en esta mañana y tú no conoces al Señor, si mueres en esas condiciones, tu vida o tu alma tiene eternidad. Vas a ir a un lugar de tormento. Vas a permanecer consciente. Vas a sufrir el dolor. Vas a sufrir el oprobio, vas a sufrir el fuego, vas a sufrir el llanto, vas a sufrir todas estas cosas, porque hay 2 caminos después de la muerte. Uno es el infierno y el otro es el cielo. Y si tú no aceptas a Cristo en vida, automáticamente estás eligiendo el único camino que queda. Nuestro anhelo en esta mañana es que tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y que así como aquellos que murieron en Él y van a resucitar, también de esa misma manera tú puedas resucitar. Ojalá el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida en esta mañana y pueda vivificar tu corazón. Y tu vida pueda ser transformada y convertirte en una nueva criatura. Y el Señor que nos ha salvado, que nos ha redimido y que nos ha garantizado que vamos a resucitar, también nos guiará más allá de la muerte. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por concedernos exponernos a tu palabra en esta mañana. Mira nuestros corazones, Señor. Mira nuestras vidas. Mira nuestras necesidades. Mira si hay personas en medio nuestro que no te conocen. Que conforme a tu voluntad, Señor, puedan ser redimidos, Padre Santo. Que conforme a tu voluntad puedan ser convencidos de pecado, Padre Santo. Habla a los corazones. Quebranta, Señor, los corazones. Así como los ojos de estos discípulos fueron abiertos, Señor. Que esos ojos puedan ser abiertos. Que estos corazones, Señor, puedan ser quebrantados, puedan ser regenerados, Padre. Mira, ahora que vamos a nuestros hogares, quita toda piedra de tropiezo, Señor, y concédenos, Señor, en tu gracia y en tu nombre, Señor, poder disfrutar, Padre bueno, de esta vida que tú nos has dado, Señor, proclamando tu nombre, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por concedernos, Señor, cantarte, gracias por concedernos compartir con los hermanos, Señor, y exponernos a tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, denle un abrazo a su hermano y hemos terminado por hoy. Muchas gracias.